Marido pidió el divorcio frente a su amante, pero lo que su esposa sacó del bolsillo cambió el juicio. El aroma del café de olla se mezclaba con el humo de los camiones que transitaban por Insurgente Sur, creando esa atmósfera característica de la Ciudad de México en una mañana de octubre. Desde la ventana del 20º piso del edificio corporativo, Eduardo Mendoza observaba el movimiento incesante de la capital mientras ajustaba su corbata italiana. A los 45 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario que lo había convertido en uno de los desarrolladores más respetados de la ciudad. Pero esa mañana su mente estaba completamente enfocada en el evento que cambiaría su vida para siempre. Señor Mendoza, su esposa está en la línea 2, anunció Patricia, su secretaria, desde el intercomunicador. Eduardo frunció el ceño. Sofía nunca lo llamaba a la oficina, especialmente tan temprano. Durante los últimos meses, sus conversaciones se habían reducido a lo estrictamente necesario sobre los horarios de los niños y las cuentas del hogar. Presionó el botón del teléfono con cierta reluctancia. ¿Sofía? Eduardo, necesitamos hablar antes de que te vayas a la oficina. Es importante. La voz de su esposa sonaba diferente, más serena de lo usual. Durante los últimos 2 años, cada conversación entre ellos había estado cargada de tensión, reproches silenciosos y esa frialdad que se instala en los matrimonios cuando el amor se convierte en costumbre y la costumbre en carga. Estoy ocupado. Tengo una junta importante con los inversionistas del proyecto de Santa Fe. ¿No puede esperar? No, Eduardo. No puede esperar más. Algo en el tono de Sofía lo hizo detenerse. Había una firmeza que no había escuchado en años, una determinación que lo descolocó completamente. Está bien. Estaré ahí en media hora. El trayecto desde las oficinas en Polanco hasta su casa en las lomas de Chapultepec le tomó exactamente 28 minutos, tiempo suficiente para que Eduardo reflexionara sobre el estado de su matrimonio. 20 años atrás, cuando conoció a Sofía en la universidad, ella era esa joven brillante que estudiaba administración y tenía sueños propios. Se enamoró de su inteligencia, de la forma en que podía debatir cualquier tema y de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus planes para el futuro. Pero las responsabilidades de ser la esposa de un empresario exitoso y madre de 2 hijos habían transformado gradualmente a esa mujer ambiciosa en alguien que parecía conformarse con organizar eventos benéficos y supervisar las actividades escolares de Alejandro y Camila. O al menos eso era lo que Eduardo creía. La casa colonial que habían comprado 15 años atrás se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de las lomas. El jardín estaba perfectamente cuidado, las bugambilias florecían con un color magenta intenso que contrastaba con las paredes blancas de la fachada. Todo parecía perfecto desde afuera, como la imagen que habían proyectado durante años en eventos sociales y reuniones familiares. Eduardo encontró a Sofía en el comedor, vestida con una blusa blanca y pantalones negros, su cabello castaño perfectamente arreglado como siempre. A los 42 años, seguía siendo una mujer hermosa, aunque Eduardo había dejado de notarlo hacía tiempo. Sobre la mesa de caoba estaba servido el desayuno, huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y ese café que Carmen, su empleada doméstica, preparaba desde que Eduardo podía recordar. Siéntate, por favor, dijo Sofía, señalando la silla que había sido su lugar durante 2 décadas. Eduardo se sentó, pero no tocó la comida. Había algo ceremonial en toda la escena que lo ponía nervioso. ¿De qué quieres hablar, Sofía? Ella tomó un sorbo de café, lo miró directamente a los ojos y dijo las palabras que habían estado suspendidas en el aire durante meses. Quiero el divorcio, Eduardo. El silencio que siguió fue denso, cargado de 20 años de historia compartida. Eduardo no se sorprendió realmente, había estado esperando esta conversación, pero escuchar las palabras en voz alta le provocó una sensación extraña en el pecho. Sofía, creo que estás siendo dramática. Todos los matrimonios pasan por crisis. No es una crisis, Eduardo. Es el final. Y ambos lo sabemos.
Eduardo se reclinó en su silla, estudiando el rostro de su esposa. No había lágrimas, no había histeria. Solo una calma que lo desconcertaba. ¿Hay alguien más?, preguntó, aunque la pregunta le resultó absurda tan pronto como salió de su boca. Sofía soltó una risa amarga. ¿Alguien más? Eduardo, ¿cuándo habría tenido tiempo para alguien más? Entre llevar a los niños a sus actividades, manejar esta casa, atender tus compromisos sociales y tratar de mantener la armonía familiar, apenas he tenido tiempo para mí misma. Entonces, ¿por qué? Tenemos una buena vida. Los niños están bien, tenemos estabilidad económica. Porque no tenemos amor, Eduardo. No hemos tenido amor en años. Somos como dos extraños que comparten una casa y una cuenta bancaria. Eduardo sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que había fallado en algo que siempre había considerado secundario comparado con su éxito profesional. Podemos intentar terapia de pareja. Conozco a un psicólogo muy bueno que... Ya no quiero intentar, Eduardo. Estoy cansada de intentar. La conversación continuó durante una hora más, con Eduardo alternando entre la negación, la negociación y finalmente, una resignación forzada. Cuando quedó claro que la decisión de Sofía era irrevocable, la conversación cambió hacia los aspectos prácticos, la custodia de Alejandro y Camila, la división de bienes, los acuerdos financieros. Quiero que sea civilizado, dijo Sofía mientras recogía los platos que ninguno de los dos había tocado. ¿Por los niños? Por supuesto, respondió Eduardo, aunque su mente ya estaba trabajando en los detalles legales. Había construido su fortuna siendo meticuloso y estratégico, y no iba a cambiar ahora. Esa tarde, Eduardo visitó las oficinas de García, Hernández y Asociados, el bufete de abogados más prestigioso en asuntos de derecho familiar en la Ciudad de México. Roberto García, su socio de golf y uno de los litigantes más temidos en divorcios de alta sociedad, lo recibió en su oficina que ocupaba toda una esquina del edificio en Paseo de la Reforma. Eduardo, lamento escuchar sobre tu situación, dijo Roberto mientras servía 2 whiskies de una botella de cristal. Pero te aseguro que manejaremos esto de la mejor manera posible. Roberto era un hombre de 55 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, trajes que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Había manejado los divorcios de media élite mexicana y tenía fama de ser implacable cuando se trataba de proteger los intereses de sus clientes. ¿Qué tan complicado puede volverse esto?, preguntó Eduardo. Depende de qué tan combativa se ponga Sofía y qué tan buenos abogados contrate. Pero considerando que no trabajó durante la mayor parte del matrimonio y que tú fuiste el principal proveedor económico, tenemos una posición muy sólida. Eduardo se sintió aliviado. Durante años había escuchado historias de horror sobre divorcios que habían destruido fortunas y reputaciones, pero Roberto parecía confiado. ¿Y los niños? Alejandro tiene 16 años, Camila 14. A esa edad, los jueces suelen considerar sus preferencias. Además, puedes demostrar que tienes mayor estabilidad económica para proveer por su futuro. Educación privada, universidad en el extranjero, todo eso cuenta. Durante las siguientes 2 semanas, Eduardo se sumergió en la preparación legal mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad en casa. Sofía se había mudado a la habitación de huéspedes, y ambos hacían un esfuerzo por mantener la rutina familiar intacta frente a Alejandro y Camila, aunque era evidente que los adolescentes percibían la tensión. Una noche, mientras revisaba documentos en su estudio, Eduardo escuchó la voz de Camila desde el pasillo. «Mamá, ¿por qué papá y tú están actuando tan raro? Los adultos a veces necesitan resolver cosas complicadas, mi amor. No te preocupes. ¿Se van a divorciar como los papás de Lucía?» Eduardo se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta para escuchar mejor. «Es posible, mi amor. Pero eso no significa que te queramos menos. Eso nunca va a cambiar. ¿Vamos a tener que cambiar de casa?».
no lo sé todavía. Pero pase lo que pase, vamos a estar bien. Eduardo sintió una punzada de culpa. No había considerado completamente el impacto emocional que todo esto tendría en sus hijos. Se había enfocado tanto en los aspectos legales y financieros que había olvidado que Alejandro y Camila también estaban viviendo la desintegración de la única familia que habían conocido. El bufete de Roberto trabajó meticulosamente durante las siguientes semanas. Contrataron investigadores privados para documentar las actividades diarias de Sofía, aunque no encontraron nada comprometedor. Analizaron cada activo, cada inversión, cada propiedad que Eduardo había adquirido durante el matrimonio. Todo parecía estar bajo control. Sofía contrató a Márquez y Partners, informó Roberto durante una de sus reuniones semanales. Son buenos, pero no tanto como nosotros. La estrategia sigue siendo la misma, demostrar que tú eres el mejor padre posible y que tienes los recursos para darles a los niños la vida que merecen. Eduardo asintió, confiado en que la batalla legal se resolvería a su favor. Después de todo, él había construido el imperio familiar, había provisto el estilo de vida que todos disfrutaban, había sido el pilar económico durante 2 décadas. La fecha del juicio se fijó para un martes gris de noviembre. Eduardo se despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se vistió con su mejor traje, un Armani azul marino que había comprado en Milán el año anterior, y se preparó mentalmente para lo que Roberto había descrito como una formalidad legal. El juzgado familiar se ubicaba en un edificio de gobierno de la década de 1960, con esa arquitectura austera característica de las instituciones públicas mexicanas. Los pasillos estaban llenos de familias esperando su turno, abogados cargando portafolios de cuero, y esa sensación general de ansiedad que permea todos los lugares donde se toman decisiones que cambian vidas. Eduardo llegó acompañado de Roberto y 2 asociados del bufete. Sofía ya estaba ahí, sentada junto a una mujer de aproximadamente 50 años que Eduardo asumió era su abogada. Su esposa vestía un traje sastre gris, el cabello recogido en un moño sencillo, casi sin maquillaje. Se veía diferente, más seria, más determinada de lo que Eduardo la había visto en años. Lo que más lo sorprendió fue ver a Valeria Restrepo sentada en una de las bancas de la sala. Su joven amante de 28 años, con quien había estado manteniendo una relación durante los últimos 8 meses, no debería estar ahí. Eduardo le había dicho explícitamente que no viniera, que era mejor mantener esa parte de su vida separada de los procedimientos legales. Valeria era todo lo que Sofía había dejado de ser en la percepción de Eduardo, joven, ambiciosa, apasionada. Trabajaba en relaciones públicas para una de las empresas desarrolladoras con las que Eduardo hacía negocios. Y su relación había comenzado durante una cena de trabajo que se extendió hasta altas horas de la madrugada en un hotel del centro histórico. ¿Qué hace ella aquí?, susurró Eduardo a Roberto. No lo sé, pero esto no se ve bien. Los jueces no ven con buenos ojos que los cónyuges traigan a sus amantes a los procedimientos de divorcio. Eduardo intentó hacer contacto visual con Valeria para indicarle que se fuera, pero ella lo ignoró completamente. Había algo extraño en su comportamiento, una tensión que Eduardo no podía descifrar. La jueza Elena Morales entró a la sala exactamente a las 10 de la mañana. Era una mujer de aproximadamente 60 años, cabello gris corto, lentes de lectura colgando de una cadena de oro. Tenía fama de ser justa pero estricta, alguien que no toleraba los juegos legales o las manipulaciones emocionales. Buenos días. Estamos aquí para tratar el caso de divorcio entre Eduardo Mendoza Ramírez y Sofía Herrera de Mendoza. ¿Están presentes ambas partes y sus representantes legales? Sí, su señoría, respondieron los abogados al unísono. Bien. Procederemos con las declaraciones iniciales. Licenciado García, puede comenzar. Roberto se levantó con la confianza de alguien que había ganado cientos de casos similares. Su estrategia era clara y directa,
presentar a Eduardo como el proveedor responsable y a Sofía como alguien que había disfrutado de todos los beneficios del matrimonio sin contribuir significativamente al patrimonio familiar. Su señoría, mi cliente, el señor Eduardo Mendoza, ha sido durante 20 años un esposo ejemplar y un padre dedicado. Ha construido uno de los grupos empresariales más exitosos del sector inmobiliario en México, proporcionando no solo para su familia inmediata, sino generando empleos para cientos de familias mexicanas. La presentación continuó durante 20 minutos, con Roberto citando cifras, activos, inversiones y logros empresariales. Era una presentación impresionante que pintaba a Eduardo como un hombre de éxito que merecía el reconocimiento por todo lo que había construido. Cuando llegó el turno de la defensa de Sofía, Eduardo se preparó para escuchar los argumentos típicos sobre contribuciones no monetarias al matrimonio y sacrificios personales. Lo que no esperaba era la intensidad con la que la licenciada Carmen Márquez presentó su caso. Su señoría, durante 20 años, mi clienta ha sido no solo esposa y madre, sino la administradora no reconocida de un hogar complejo. La organizadora de la vida social que ha contribuido significativamente al éxito profesional del señor Mendoza y la responsable principal del bienestar emocional de 2 adolescentes. La licenciada Márquez era una mujer pequeña pero imponente, con una voz clara que llenaba la sala. A medida que hablaba, Eduardo comenzó a sentir que la narrativa que había construido sobre su matrimonio estaba siendo desmontada sistemáticamente. Además, su señoría, tenemos evidencia de que el señor Mendoza ha estado manteniendo una relación extramarital durante los últimos meses, lo cual no solo constituye una violación a los compromisos matrimoniales, sino que también representa un riesgo financiero para el patrimonio familiar, considerando los gastos que esta relación ha implicado. Eduardo sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Cómo sabían sobre Valeria? Había sido extremadamente discreto, usando efectivo para todos los gastos relacionados con su amante, encontrándose en lugares donde era improbable que los conocieran. Roberto se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. No hay evidencia documentada de ninguna relación extramarital. Su señoría, continuó la licenciada Márquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, la señorita Valeria Restrepo está presente en esta sala hoy. Además, tenemos documentación completa de la relación que mi cliente está preparada para presentar. Eduardo miró hacia donde estaba sentada Valeria y por primera vez notó la expresión en su rostro. No era de apoyo o solidaridad. Era de satisfacción, casi de venganza. Algo estaba terriblemente mal. Su señoría, dijo Roberto intentando recuperar el control, aún sin evidencia corroborada de estas alegaciones. El tema principal sigue siendo la capacidad de mi cliente para proveer el mejor futuro posible para sus hijos menores. Licenciada Márquez, ¿tiene evidencia documentada de estas alegaciones? Sí, su señoría. Mi clienta ha estado recopilando información durante varios meses. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Sofía hubiera estado recopilando información lo perturbó profundamente. ¿Qué más había? ¿Qué más había descubierto? Señora Mendoza, dijo la jueza, ¿desea hacer alguna declaración antes de proceder con la presentación de evidencias? Sofía se levantó lentamente. Eduardo la había visto en cientos de eventos sociales, presentaciones y cenas de negocios, pero nunca la había visto con esta presencia, esta autoridad silenciosa que ahora emanaba de cada uno de sus movimientos. Su señoría, durante 20 años he sido testigo silenciosa de las decisiones de mi esposo, tanto las que beneficiaron a nuestra familia como las que la pusieron en riesgo. He decidido que ya no puedo permanecer en silencio, especialmente cuando el bienestar de mis hijos está en juego. Puede proceder con su testimonio, señora Mendoza. Eduardo observó a su esposa caminar hacia el estrado. Había algo diferente en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza, en la confianza con la que se movía.
Por primera vez en años, la estaba viendo realmente, no como la extensión de su propia imagen o como la madre de sus hijos, sino como una persona independiente con su propia inteligencia y determinación. Su señoría, mi esposo es un hombre inteligente y exitoso en los negocios. Pero durante nuestro matrimonio, ha tomado decisiones que no solo han afectado nuestra relación, sino que han puesto en riesgo la estabilidad financiera de nuestra familia. ¿Puede ser más específica, señora Mendoza? Sofía miró directamente a Eduardo antes de responder. En sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación que él nunca había visto antes. Mi esposo ha estado invirtiendo dinero del patrimonio familiar en negocios de alto riesgo sin mi conocimiento. Ha usado fondos de los fideicomisos educativos de nuestros hijos para cubrir pérdidas en proyectos especulativos. Y durante los últimos 8 meses ha gastado más de 200,000 pesos en su relación con la señorita Restrepo. El silencio en la sala era ensordecedor. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cómo podía Sofía saber sobre las inversiones? Él había sido meticuloso en mantener esos riesgos separados de los documentos familiares principales. Objeción, su señoría, gritó Roberto. Estas son alegaciones sin fundamento. Su señoría, interrumpió la licenciada Márquez, tenemos documentación completa de todas estas transacciones. Mi clienta estará encantada de presentar la evidencia. Eduardo vio a Sofía meter la mano en su bolsillo y sacar un pequeño dispositivo que no pudo identificar inmediatamente. Se veía como una memoria USB, pero había algo más, algo que brillaba levemente bajo las luces fluorescentes de la sala. ¿Qué es eso?, preguntó la jueza. Su señoría, esto contiene copias de todos los estados de cuenta, transferencias, contratos y comunicaciones que documentan las actividades financieras de mi esposo durante los últimos 3 años. Incluyendo las grabaciones de conversaciones donde admite haber usado fondos familiares para inversiones no autorizadas y gastos personales. Eduardo sintió que la sala comenzaba a girar a su alrededor. Grabaciones. Sofía había estado grabando sus conversaciones. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué más tenía? La jueza tomó el dispositivo y lo examinó. Licenciada Márquez, ¿este material fue obtenido legalmente? Completamente, su señoría. Mi clienta tiene derecho legal a acceder a información sobre el patrimonio familiar y todas las grabaciones fueron hechas en espacios donde mi clienta tenía derecho legal a estar presente. Eduardo miró a Roberto, buscando alguna señal de que esto podía ser controlado, que había una estrategia para salir de esta situación. Pero por primera vez en su carrera profesional, vio pánico en los ojos de su abogado. El resto de la audiencia pasó como en una niebla. Eduardo escuchó fragmentos de su propia voz reproducidos desde el dispositivo de Sofía, conversaciones telefónicas donde discutía inversiones arriesgadas, gastos en Valeria, estrategias para mover dinero entre cuentas. Su propia voz lo estaba condenando con cada palabra. Cuando la jueza suspendió la audiencia para revisar toda la evidencia presentada, Eduardo salió de la sala sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en una mañana. En el pasillo, finalmente confrontó a Valeria. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué viniste? Valeria lo miró con una expresión que Eduardo nunca había visto antes. Ya no era la joven enamorada que creía conocer. Eduardo, necesitas saber algo. Sofía y yo hemos estado hablando durante los últimos 2 meses. ¿Qué? Ella me contactó. Me explicó lo que estabas haciendo, no solo conmigo, sino con el dinero de la familia. Me mostró documentos, Eduardo. Me mostró cuánto dinero de los fondos educativos de tus hijos has estado gastando en mí. Eduardo se sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Valeria, puedo explicarte. No hay nada que explicar. Yo no sabía que estabas robando dinero de tus propios hijos para impresionarme. ¿Crees que eso me hace sentir bien? ¿Crees que quiero ser parte de eso? Pero yo te amo. No, Eduardo. Tú amas la idea de ser joven otra vez.
Amas sentirte poderoso y deseado. Pero no me amas a mí, porque si me amaras, nunca me habrías puesto en esta posición. Valeria se alejó por el pasillo, dejando a Eduardo solo con la realización de que toda su vida se estaba desmoronando simultáneamente. Su matrimonio había terminado oficialmente esa mañana, pero más que eso, la imagen que tenía de sí mismo como un hombre exitoso y en control se estaba desintegrando frente a sus ojos. Roberto se acercó con expresión sombría. Eduardo, necesitamos hablar. Esto es mucho peor de lo que pensé. Sofía no solo quiere el divorcio. Con esta evidencia, puede demandarte por fraude conyugal, manejo indebido de fondos familiares y posiblemente enfrentar cargos criminales por el uso no autorizado de los fideicomisos educativos. ¿Cargos criminales? Los fideicomisos educativos tienen protecciones legales específicas. Si usaste ese dinero para gastos personales, técnicamente es malversación de fondos. Eduardo se sentó en una de las bancas del pasillo, con la cabeza entre las manos. En una sola mañana, había pasado de ser un hombre exitoso que esperaba una separación civilizada a enfrentar la posibilidad de perder no solo su familia y su patrimonio, sino potencialmente su libertad. Lo que más lo perturbaba era la realización de que Sofía había orquestado todo esto. La mujer que había subestimado durante años, que había considerado como alguien dependiente de él, había estado planeando meticulosamente su caída durante meses. Había investigado sus finanzas, documentado sus infidelidades, e incluso había logrado que su propia amante testificara en su contra. Mientras salía del juzgado esa tarde, Eduardo finalmente comprendió que había estado viviendo en una ilusión. Durante años había creído que controlaba todas las variables importantes de su vida, que su éxito profesional lo protegía de las consecuencias de sus decisiones personales. Pero Sofía le había demostrado que había estado jugando un juego completamente diferente, uno donde ella había estado 3 pasos adelante todo el tiempo. La guerra había comenzado, y Eduardo acababa de darse cuenta de que había estado luchando con las armas equivocadas desde el principio. 3 días después del desastre en el juzgado, Eduardo se encontraba en su oficina a las 5 de la mañana, incapaz de dormir desde la audiencia. Los rascacielos de Santa Fe se alzaban en la oscuridad previa al amanecer, sus ventanas iluminadas como pequeños faros en la noche chilanga. Había intentado sumergirse en el trabajo, revisar los proyectos inmobiliarios que tenía en desarrollo, pero su mente regresaba constantemente a la imagen de Sofía sacando ese dispositivo de su bolsillo. Patricia llegó a las 7 y lo encontró rodeado de papeles, tazas de café vacías y con la corbata aflojada, algo completamente inusual en un hombre que siempre había sido meticuloso con su apariencia. Señor Mendoza, el licenciado García está en la línea 1. Dice que es urgente. Eduardo tomó la llamada con manos temblorosas. Roberto, dime que tienes buenas noticias. Eduardo, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hemos revisado toda la evidencia que presentó Sofía ayer y la situación es peor de lo que pensábamos. 1 hora después, Eduardo estaba sentado en la sala de juntas del bufete García, Hernández y Asociados, observando cómo 3 abogados especialistas en derecho penal y financiero revisaban montañas de documentos proyectados en una pantalla gigante. Eduardo, comenzó Roberto con voz grave, tu esposa no es la ama de casa que pensábamos. Resulta que Sofía tiene una maestría en contabilidad forense que completó en línea hace 2 años, algo que aparentemente nunca mencionaste. ¿Contabilidad forense? ¿Sofía? Eso es imposible. Ella se dedica a la casa, a los niños. Aparentemente también se dedicó a estudiar cada movimiento financiero que has hecho en los últimos 5 años. Y Eduardo, lo que encontró es devastador. Roberto activó un proyector que mostró una compleja red de transferencias bancarias, inversiones y movimientos de capital. Observa esta línea de tiempo. Aquí están las fechas en que retiraste dinero de los fideicomisos educativos de Alejandro y Camila. Aquí están las fechas de tus encuentros con Valeria registrados en reservas de hoteles, restaurantes y viajes. La correlación es perfecta.
Eduardo se hundió en su silla. Nunca había considerado que alguien pudiera rastrear sus movimientos con tal precisión. Pero eso no es todo, continuó Roberto. Sofía también documentó las inversiones que hiciste en el proyecto de Cancún sin autorización del Consejo de Administración de tu propia empresa. Técnicamente, usaste capital de la empresa para una inversión personal especulativa. Esa inversión va a ser muy rentable. Los estudios de mercado. Eduardo, la rentabilidad no es el punto. El punto es que violaste múltiples leyes financieras, traicionaste la confianza de tus socios y usaste dinero que no era tuyo. La doctora Carmen Herrera, especialista en Derecho Penal Financiero, se aclaró la garganta. Señor Mendoza, basándome en la evidencia que ha presentado su esposa, usted podría estar enfrentando cargos por malversación de fondos de fideicomisos protegidos, fraude conyugal, uso indebido de capital corporativo, evasión fiscal por gastos no declarados. ¿Evasión fiscal? Los gastos en su amante fueron pagados con dinero de la empresa pero nunca fueron reportados como beneficios personales. Técnicamente, es ingreso no declarado. Eduardo sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. En una semana había pasado de ser un empresario respetado a enfrentar la posibilidad de prisión. ¿Cómo pudo Sofía obtener toda esta información? Mis cuentas están protegidas, mis movimientos empresariales son confidenciales. Roberto intercambió una mirada significativa con sus colegas. Eduardo, hay algo más que necesitas saber. Sofía no trabajó sola. El proyector cambió a una nueva imagen, una fotografía de Sofía saliendo de un edificio corporativo en Polanco que Eduardo reconoció inmediatamente. Esa es la Oficina de Investigaciones Corporativas Domínguez. Es la firma de investigación privada más sofisticada de México. Especializados en fraude corporativo y análisis forense financiero. ¿Sofía contrató investigadores privados? Hace 8 meses. Justo cuando comenzó tu relación con Valeria. Eduardo comenzó a reconstruir la cronología en su mente. 8 meses atrás, cuando conoció a Valeria en esa cena de negocios, cuando comenzó a sentirse rejuvenecido y poderoso nuevamente. Sofía había sabido desde el principio. ¿Cómo lo supo? Aparentemente, Valeria no fue tan discreta como pensabas. Subió fotografías de algunos de los restaurantes donde la llevaste a sus redes sociales. Sofía las vio. Eduardo recordó vagamente haber visto a Valeria tomar fotografías durante sus cenas, pero nunca pensó que eso pudiera ser un problema. Pero hay más, Eduardo. Mucho más. El proyector mostró ahora una serie de documentos que Eduardo reconoció como contratos de sus últimos 3 proyectos inmobiliarios. Sofía también descubrió las sobrevaluaciones en tus proyectos. Los permisos de construcción que obtuviste mediante contactos políticos sin reportar los pagos correspondientes. Los contratos con proveedores donde inflaste costos para crear cuentas paralelas. Eduardo sintió que se le secaba la boca. Esas eran prácticas que consideraba normales en la industria de la construcción mexicana. Todos los desarrolladores tenían que navegar el complejo sistema de permisos y regulaciones, y muchas veces eso implicaba pagos no oficiales y arreglos creativos. Roberto, esas son prácticas estándar en la industria. Todos los desarrolladores. Eduardo, el hecho de que sean prácticas comunes no las hace legales. Y Sofía documentó todo. La doctora Herrera volvió a intervenir. Señor Mendoza, basándome en esta evidencia adicional, también podría estar enfrentando cargos por corrupción de funcionarios públicos, falsificación de documentos corporativos, lavado de dinero a través de sobrefacturación, fraude fiscal corporativo. Eduardo se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Abajo, la Ciudad de México se extendía hasta el horizonte, millones de personas viviendo sus vidas normales, ajenas al drama que se desarrollaba en el piso 25 de ese edificio corporativo. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión?
Si se comprueban todos los cargos, entre 15 y 25 años. El silencio en la sala fue absoluto. Eduardo había construido su imperio durante 2 décadas y ahora enfrentaba la posibilidad de perder no solo su libertad, sino de pasar la mayor parte del resto de su vida en prisión. Necesito ver a Sofía. Necesito hablar con ella. Eduardo, eso no es recomendable. Cualquier contacto directo puede ser interpretado como intimidación de testigos. No voy a intimidarla. Solo necesito entender por qué está haciendo esto. ¿Por qué está destruyendo no solo mi vida, sino la estabilidad de nuestros hijos? Esa tarde, contra el consejo de sus abogados, Eduardo manejó hasta la casa en Las Lomas. El mismo camino que había recorrido miles de veces durante 20 años ahora se sentía como un territorio extraño. Los árboles de jacaranda que flanqueaban las calles estaban en plena floración, creando un túnel púrpura que en otras circunstancias habría encontrado hermoso. La casa se veía diferente, aunque no podía identificar exactamente qué había cambiado. Tal vez era su propia percepción, pero le parecía menos imponente, menos como un símbolo de éxito y más como un lugar donde había vivido una familia que ya no existía. Carmen, la empleada doméstica que había trabajado para ellos durante 15 años, abrió la puerta con expresión incómoda. Buenas tardes, señor Eduardo. La señora Sofía está en el jardín. Eduardo la encontró sentada en la terraza trasera, leyendo un libro bajo la sombra de un nogal que habían plantado cuando Alejandro era pequeño. Vestía ropa casual, jeans y una blusa blanca, pero había algo diferente en su postura, una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión que había caracterizado sus interacciones durante los últimos años. Sofía. Ella levantó la vista del libro sin sorpresa, como si hubiera estado esperando su visita. Eduardo. Siéntate, por favor. Él tomó la silla que había sido su lugar favorito durante los desayunos familiares de fin de semana, cuando los niños eran pequeños y la vida parecía más simple. Necesito que me expliques qué está pasando. ¿Qué parte necesitas que te explique? Su voz era calmada, casi conversacional, como si estuvieran discutiendo planes para el fin de semana en lugar de la destrucción de su matrimonio y su vida. ¿Cuándo comenzaste a planear todo esto? Sofía cerró el libro. Eduardo notó que era una novela de John le Carré, algo que nunca la había visto leer antes, y lo miró directamente. Comencé a sospechar hace 3 años cuando empezaste a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Comencé a investigar hace 2 años cuando encontré recibos de restaurantes en trajes que yo no había llevado a la tintorería. Comencé a documentar todo hace 8 meses cuando vi las fotografías de Valeria en redes sociales. ¿3 años? ¿Has estado planeando esto durante 3 años? Eduardo, yo no planeé que tuvieras una aventura. Yo no planeé que robaras dinero de los fondos educativos de nuestros hijos. Yo no planeé que corrompieras funcionarios públicos o que evadieras impuestos. Yo solo documenté lo que tú decidiste hacer. Eduardo sintió una mezcla de admiración y terror hacia la mujer que tenía enfrente. Durante años había subestimado completamente su inteligencia y su capacidad de acción. Pero Sofía, esto va a destruir a nuestra familia. Los niños van a sufrir. Van a ver a su padre en prisión. Los niños ya están sufriendo, Eduardo. ¿Crees que no se han dado cuenta de que su padre ha estado ausente emocionalmente durante años? ¿Crees que no ven la tensión en esta casa? Pero yo he provisto para ellos. He trabajado todos estos años para darles la mejor vida posible. Has trabajado para satisfacer tu propio ego. Has trabajado para sentirte importante y poderoso. Los niños siempre fueron secundarios a tu necesidad de éxito. Eduardo sabía que había verdad en sus palabras, pero la realidad era más compleja de lo que Sofía estaba presentando. No todo lo que hice fue por ego. Quería construir algo duradero para la familia. Quería que Alejandro y Camila tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. ¿Robando su dinero para gastos de educación? ¿Poniendo en riesgo la estabilidad financiera familiar con inversiones especulativas?
¿Esa era tu forma de proteger su futuro? Eduardo no tenía respuesta para eso. Durante meses había justificado sus acciones como inversiones que eventualmente beneficiarían a la familia, pero enfrentado con la realidad cruda de lo que había hecho, las justificaciones sonaban huecas. ¿Qué quieres, Sofía? ¿Qué necesito hacer para que detengas esto? Quiero que asumas responsabilidad por tus acciones. Quiero que Alejandro y Camila vean que las acciones tienen consecuencias, incluso para los adultos exitosos. Y quiero construir una nueva vida para mí misma y para ellos, una vida basada en honestidad en lugar de apariencias. ¿Una nueva vida? ¿Qué significa eso? Sofía se levantó y caminó hacia la orilla de la terraza, mirando hacia el jardín donde habían celebrado tantas fiestas familiares y eventos sociales. Significa que voy a usar mi maestría en contabilidad forense para trabajar. Significa que voy a ser independiente económicamente. Significa que voy a enseñar a nuestros hijos que el éxito real no se mide solo en dinero o estatus social. ¿Cuándo completaste una maestría? ¿Cómo no sabías sobre eso? Durante los últimos 2 años, Eduardo. Clases en línea por las noches y fines de semana. Mientras tú estabas en tus cenas de negocios y viajes de trabajo. Eduardo se dio cuenta de que durante años había estado tan enfocado en sus propias actividades que había dejado de ver realmente a la mujer con la que vivía. Sofía había estado creciendo, educándose, preparándose para una vida independiente, y él no había notado nada. Los niños, Sofía. Piensa en los niños. ¿Realmente quieres que crezcan viendo a su padre en prisión? Quiero que crezcan viendo que las acciones tienen consecuencias. Quiero que entiendan que el éxito obtenido a través del engaño y la corrupción no es realmente éxito. Eduardo sintió desesperación creciendo en su pecho. Pero podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero de los fideicomisos. Puedo terminar la relación con Valeria, ya terminó, de hecho. Puedo buscar terapia, cambiar mi comportamiento. Eduardo, ya no es sobre nosotros. Ya no es sobre si puedes cambiar o no. Es sobre justicia. ¿Justicia? Sofía, soy el padre de tus hijos. Hemos compartido 20 años de vida juntos. Y durante esos 20 años, especialmente los últimos 5, has tomado decisiones que pusieron en riesgo todo lo que construimos juntos. No solo nuestro matrimonio, sino la seguridad financiera de nuestros hijos. Eduardo se levantó, sintiendo una mezcla de pánico y ira. ¿Y qué hay de perdón? ¿Qué hay de dar segundas oportunidades? ¿Qué hay de trabajar juntos para reparar el daño? Eduardo, el perdón es para las personas que reconocen sus errores y asumen responsabilidad. Tú todavía estás tratando de minimizar lo que hiciste, de encontrar formas de evitar las consecuencias. Pero las consecuencias van a destruir a nuestra familia. No, Eduardo. Tus acciones ya destruyeron a nuestra familia. Las consecuencias solo están haciendo visible la destrucción que ya ocurrió. Esa noche, Eduardo regresó a su apartamento temporal en Polanco. Había rentado un lugar pequeño después de que Sofía le pidiera que se mudara de la casa familiar, sintiéndose completamente derrotado. El apartamento era lujoso pero impersonal, el tipo de lugar que había usado para impresionar a clientes durante reuniones de negocios, pero que ahora se sentía como una celda dorada. Se sirvió un whisky y se sentó frente a las ventanas del piso 20, observando las luces de la ciudad. Durante décadas había visto esas luces como símbolos de oportunidad y éxito. Ahora se veían como recordatorios de todo lo que estaba perdiendo. Su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Papá? Hola, hijo. ¿Cómo estás? Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Su hijo de 16 años sonaba más maduro de lo que nunca lo había escuchado. Por supuesto, Alejandro. Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Es verdad que usaste el dinero que estaba guardado para mi universidad? El silencio se extendió por varios segundos.
Eduardo había estado esperando esta conversación, pero no estaba preparado para la directa honestidad de su hijo. Alejandro, es complicado. Yo hice algunas inversiones. Papá, solo necesito saber si es verdad. ¿Sí o no? Sí, pero... ¿Y es verdad que tienes una novia? Tenía. Ya no, y Alejandro, quiero que entiendas que nada de esto cambia cuánto te amo a ti y a tu hermana. Papá, la voz de Alejandro se quebró levemente. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Era la primera vez que lloraba desde que todo comenzó. No lo sé, hijo. Cometí errores terribles. Errores que no puedo deshacer. Mamá dice que tal vez tengas que ir a la cárcel. Es posible. ¿Qué va a pasar con nosotros? Van a estar bien. Tu mamá va a cuidarlos y yo voy a hacer todo lo posible para arreglar las cosas. Papá, yo no quiero que vayas a la cárcel, pero también estoy muy enojado contigo. Lo entiendo, Alejandro. Tienes derecho a estar enojado. ¿Realmente pensaste que no nos íbamos a dar cuenta? ¿Pensaste que podías vivir dos vidas diferentes y que nadie se iba a lastimar? Eduardo se dio cuenta de que su hijo adolescente había articulado la pregunta central que él había estado evitando enfrentar. No, hijo. No pensé. Simplemente, no pensé. Después de colgar con Alejandro, Eduardo se quedó sentado en la oscuridad durante horas. Por primera vez en años, tal vez décadas, se enfrentó honestamente consigo mismo. No solo había traicionado a Sofía, había traicionado a sus hijos, a sus socios, a todos los que habían confiado en él. Lo que más lo perturbaba era la realización de que Sofía tenía razón. Él había estado viviendo en un mundo de autojustificaciones y racionalizaciones que le habían permitido tomar decisiones cada vez más cuestionables sin enfrentar las implicaciones morales de sus acciones. Al día siguiente, Eduardo llamó a Roberto con una decisión que sabía cambiaría todo. Roberto, quiero que prepares una declaración. ¿Qué tipo de declaración? Quiero confesar. Quiero asumir responsabilidad completa por todo lo que hice. Eduardo, eso no es estratégicamente inteligente. Todavía podemos luchar contra algunos de los cargos. No quiero luchar más, Roberto. Quiero que mis hijos vean que su padre puede admitir cuando está equivocado. Quiero que Sofía sepa que finalmente entiendo lo que hizo mal. Eduardo, si confiesas, vas a ir a prisión. No hay forma de evitarlo. Lo sé. ¿Estás seguro de esto? Eduardo miró por la ventana hacia la ciudad que había sido su campo de batalla durante 2 décadas. Por primera vez en años, Roberto, estoy completamente seguro de algo. La guerra había terminado, pero no como Eduardo había esperado. Había perdido no solo la batalla, sino que finalmente entendía que había estado luchando en el lado equivocado desde el principio. La confesión pública de Eduardo Mendoza se convirtió en el escándalo empresarial más comentado de la Ciudad de México en meses. Los periódicos financieros dedicaron páginas completas al caso, analizando cada detalle de las irregularidades financieras y la compleja red de corrupción que había mantenido durante años. Pero para Eduardo, sentado en una celda de la prisión preventiva de Reclusorio Norte, los titulares eran solo ruido de fondo comparado con el silencio ensordecedor de su nueva realidad. Habían pasado 6 semanas desde su confesión y Eduardo había tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre cada decisión que lo había llevado a ese momento. La celda que compartía con otros 3 internos era un espacio de 3 por 4 metros, con paredes de concreto pintadas de un verde institucional desteñido. No había ventanas, solo una pequeña abertura cerca del techo que permitía la entrada de una franja de luz natural durante unas pocas horas al día. Sus compañeros de celda eran hombres de diferentes edades y trasfondos. Miguel, un contador de 35 años acusado de malversación en una empresa de transporte. Carlos, un funcionario público de 50 años involucrado en un esquema de licitaciones falsas.
y Javier, un joven de 28 años que había trabajado en el sector bancario antes de ser arrestado por fraude crediticio. Al principio, Eduardo había sentido que no tenía nada en común con ellos, pero gradualmente se dio cuenta de que todos habían seguido un patrón similar. Pequeñas decisiones cuestionables que escalaron hasta convertirse en crímenes serios. Es extraño cómo funciona, había dicho Miguel durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Nunca despiertas un día y decides convertirte en criminal. Simplemente vas tomando pequeños atajos, justificando cada decisión, hasta que un día te das cuenta de que estás tan lejos del camino correcto que ya no puedes encontrar el regreso. Eduardo había pensado mucho en esas palabras. Durante años había visto sus acciones como decisiones empresariales inteligentes, formas de navegar un sistema complejo y competitivo. Nunca se había visto a sí mismo como un criminal hasta que Sofía le presentó la evidencia de sus acciones desde una perspectiva completamente diferente. Las visitas eran los momentos más difíciles y más esperados de su semana. Sofía venía cada martes, siempre puntual, siempre vestida de manera conservadora pero elegante. Sus conversaciones habían evolucionado desde la confrontación inicial hasta algo más parecido a sesiones de terapia, donde ambos intentaban entender cómo habían llegado a ese punto. Los niños están preguntando cuándo pueden venir a verte, le dijo Sofía durante una de sus visitas a principios de diciembre. Eduardo miró alrededor de la sala de visitas, con sus mesas de plástico, sus guardias uniformados y el constante ruido de conversaciones tensas entre familias separadas por las decisiones de sus seres queridos. No quiero que me vean aquí. Eduardo, ellos necesitan procesar esto. Necesitan entender que sigues siendo su padre, que los amas, y que esto no es permanente. ¿Cómo pueden entender eso cuando yo mismo no lo entiendo completamente? Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Has estado hablando con el psicólogo de la prisión? Sí. 2 veces por semana. ¿Y qué has aprendido? Eduardo había estado viendo al doctor Ramírez, un psicólogo forense con 20 años de experiencia trabajando con internos de delitos financieros. Las sesiones habían sido reveladores de maneras que Eduardo no había esperado. He aprendido que nunca realmente crecí emocionalmente después de los 30 años. Seguí tomando decisiones como si fuera un adolescente que creía que las reglas no se aplicaban a él. ¿Y qué más? Que construí mi identidad completamente alrededor del éxito profesional. Cuando esa identidad se vio amenazada, hice cualquier cosa para protegerla, incluso si eso significaba lastimar a las personas que más amaba. Sofía asintió lentamente. Había algo diferente en su expresión, menos ira y más comprensión, tal vez. Eduardo, hay algo que necesito decirte. Algo sobre por qué realmente decidí hacer todo esto. ¿Qué quieres decir? Sofía miró hacia sus manos, que tenía entrelazadas sobre la mesa. Hace 3 años, cuando comencé a sospechar de tu comportamiento, también comencé a cuestionar mi propia vida. Me di cuenta de que había perdido completamente mi identidad personal. Durante 20 años, había sido solo la esposa de Eduardo Mendoza, la madre de Alejandro y Camila. Pero tú elegiste eso. Yo nunca te obligué. No me obligaste directamente, pero creaste un ambiente donde mis propios sueños y ambiciones se volvieron irrelevantes. Cada vez que mencionaba que quería volver a estudiar o trabajar, tú encontrabas razones por las que era mejor que me quedara en casa. Eduardo recordó esas conversaciones. Había pensado que estaba siendo protector, asegurándose de que Sofía no tuviera que lidiar con el estrés del trabajo cuando podían permitirse que se quedara en casa. Cuando descubrí tus aventuras y tus irregularidades financieras, también descubrí mi propia fuerza. Descubrí que era capaz de investigar, analizar, planear. Descubrí que tenía una mente que había estado subutilizada durante décadas. Así que todo esto fue, ¿qué? ¿Un proyecto de autodescubrimiento? No, Eduardo. Todo esto fue justicia. Pero también fue mi forma de reclamar mi propia vida.
Eduardo sintió una mezcla de admiración y resentimiento. Admiración por la determinación y inteligencia que Sofía había demostrado, pero resentimiento porque había usado su matrimonio como el escenario para su transformación personal. ¿Y ahora qué? Has reclamado tu vida, me has puesto en prisión, has protegido a los niños. ¿Qué sigue? Ahora construimos nuevas vidas. Separadas, pero conectadas por nuestros hijos. ¿Has pensado en volver a casarte? La pregunta salió antes de que Eduardo pudiera detenerse. Sofía lo miró con una expresión que no pudo descifrar. Eduardo, hace 3 años que no pensamos como una pareja casada. Hace meses que no vivimos como una familia tradicional. El divorcio solo formaliza algo que ya había ocurrido emocionalmente. Pero eso no responde mi pregunta. No tengo planes inmediatos de volver a casarme. Pero tampoco los descarto para el futuro. Por primera vez en mi vida adulta, estoy enfocada en descubrir quién soy como individuo. Esa conversación persiguió a Eduardo durante días. La idea de que Sofía pudiera eventualmente estar con otra persona le provocaba una mezcla de celos y, sorprendentemente, algo parecido al alivio. Si ella podía encontrar felicidad genuina con alguien más, tal vez eso significaría que él no había arruinado completamente su capacidad de amar y ser amada. Las visitas de sus hijos fueron aún más complicadas emocionalmente. Alejandro había crecido visiblemente durante las semanas que Eduardo había estado en prisión. Ya no era el adolescente que a veces actuaba como niño, ahora había una seriedad en sus ojos que hablaba de una madurez forzada por las circunstancias. Papá, quiero que sepas que todavía te amo, pero también quiero que sepas que estoy muy enojado contigo, le dijo Alejandro durante su primera visita. Lo entiendo, hijo. Tienes derecho a estar enojado. No solo por lo que le hiciste a mamá, sino por lo que nos hiciste a Camila y a mí. Usaste nuestro dinero para la universidad. Pusiste en riesgo nuestro futuro. Eduardo había preparado explicaciones y justificaciones, pero enfrentado con la honestidad directa de su hijo, todas las palabras parecían inadecuadas. Tienes razón. No hay excusa para eso. ¿Qué va a pasar con la universidad? Mamá dice que va a trabajar, pero no sé si va a poder ganar suficiente dinero para pagar 2 universidades privadas. Voy a encontrar una forma de arreglar eso. No sé cómo, pero lo voy a hacer. ¿Cómo vas a hacer eso desde la cárcel? Eduardo no tenía respuesta para esa pregunta. Durante semanas había estado lidiando con la realidad práctica de que sus acciones no solo habían destruido su propia vida, sino que habían puesto en peligro el futuro de sus hijos. Camila, a los 14 años, había reaccionado de manera diferente. Durante su primera visita, se había sentado en silencio durante los primeros 10 minutos, solo observándolo. «Te ves diferente», finalmente había dicho. ¿Diferente cómo? Más pequeño. Más normal. Eduardo había reflexionado sobre esa observación durante días. Camila había crecido viendo a su padre como una figura poderosa e imposing, alguien que controlaba situaciones y tomaba decisiones que afectaban a muchas personas. Verlo en uniforme de prisión, en un ambiente donde no tenía control sobre nada, había cambiado fundamentalmente la forma en que lo percibía. ¿Todavía me respetas?, le había preguntado. No sé, papá. Creo que tengo que aprender a conocerte de nuevo. Esa respuesta había sido más devastadora para Eduardo que cualquier recriminación o expresión de ira. Sus hijos tendrían que reconstruir su relación con él desde cero, y no había garantía de que esa reconstrucción fuera posible. El proceso legal continuó durante los meses siguientes. A pesar de su confesión, había múltiples instancias legales que debían completarse. Los fiscales tenían que presentar evidencia formal, los jueces tenían que revisar los casos, y había audiencias para determinar la restitución y las sentencias específicas. Roberto García, quien había continuado representándolo a pesar de todo, le explicó que enfrentaba una sentencia probable de entre 12 y 18 años.
dependiendo de cómo el juez interpretara los diferentes cargos y su cooperación con las autoridades. ¿12 años mínimo? Posiblemente. Los delitos financieros son tomados muy en serio, especialmente cuando involucran fondos protegidos como los fideicomisos educativos. Eduardo calculó mentalmente, si salía después de 12 años, tendría 57 años. Alejandro tendría 28, Camila 26. Serían adultos completamente formados, posiblemente casados, tal vez con hijos propios. Habría perdido completamente sus años formativos como adultos jóvenes. ¿Hay alguna posibilidad de reducir la sentencia? Tu cooperación completa con las investigaciones podría ayudar. También están considerando tu confesión voluntaria como un factor atenuante. Pero Eduardo, necesitas prepararte mentalmente para estar aquí durante una década o más. La realidad de pasar la mayor parte de sus 50 años en prisión golpeó a Eduardo con una fuerza que no había anticipado. No era solo la pérdida de libertad física, era la pérdida de todas las experiencias que había dado por sentadas, cenas familiares, vacaciones, ceremonias de graduación, bodas potenciales de sus hijos. Durante los siguientes meses, Eduardo desarrolló una rutina que lo ayudaba a mantener su salud mental. Se despertaba a las 5:30 de la mañana, hacía ejercicio en su celda durante 1 hora, desayunaba, participaba en talleres vocacionales por la mañana, almorzaba. Tenía tiempo libre para leer o escribir durante la tarde, cenaba y pasaba las tardes conversando con sus compañeros de celda o leyendo antes de dormir. Había comenzado a llevar un diario, algo que nunca había hecho en su vida anterior. Escribirlo ayudaba a procesar la inmensa culpa y confusión que sentía sobre cómo había llegado a ese punto. Día 73. Hoy hablé con el Dr. Ramírez sobre la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Dijo que el remordimiento es sentir mal por las consecuencias de tus acciones, mientras que el arrepentimiento es entender genuinamente por qué tus acciones estuvieron mal, independientemente de las consecuencias. Creo que estoy comenzando a entender la diferencia. Día 89. Alejandro me escribió una carta. Dice que está considerando estudiar Derecho, posiblemente especializado en ética empresarial. No sé si debería sentirme orgulloso o devastado de que mi hijo haya elegido una carrera específicamente relacionada con los errores que yo cometí. Día 102. Sofía vino a visitarme hoy y se veía feliz. No puedo recordar la última vez que la vi realmente feliz cuando estábamos casados. Eso me dice más sobre nuestro matrimonio que cualquier cosa que los abogados presentaron en el juicio. A medida que pasaban los meses, Eduardo comenzó a notar cambios en sí mismo que no había esperado. La ausencia de las constantes presiones empresariales, las decisiones financieras complejas y las responsabilidades sociales le había dado un tipo de claridad mental que no había experimentado en décadas. Comenzó a recordar cosas sobre sí mismo que había olvidado durante su ascenso empresarial. Recordó que una vez había querido ser maestro, antes de que la presión familiar y las oportunidades económicas lo llevaran hacia los negocios. Recordó que había disfrutado de la literatura y la filosofía en la universidad, antes de que todo su tiempo libre fuera consumido por networking y desarrollo profesional. En la biblioteca de la prisión, Eduardo redescubrió el placer de leer por puro disfrute intelectual en lugar de solo por información estratégica. Leyó novelas que había ignorado durante años, ensayos filosóficos que lo desafiaron a pensar sobre cuestiones morales y éticas, y biografías de personas que habían superado circunstancias difíciles. Uno de los libros que más lo impactó fue Cartas desde la cárcel de Nelson Mandela. La capacidad de Mandela para mantener su humanidad, su visión y su compromiso con la justicia durante décadas de encarcelamiento le dio a Eduardo una perspectiva diferente sobre su propia situación. No soy Nelson Mandela, escribió en su diario esa noche. Mis circunstancias son el resultado de mis propias decisiones egoístas, no de luchar contra la injusticia. Pero tal vez pueda aprender algo de su ejemplo sobre cómo usar el tiempo en prisión para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Eduardo también comenzó a participar más activamente en los programas educativos de la prisión.
se inscribió en un taller de escritura, donde comenzó a trabajar en cartas largas para sus hijos, tratando de explicar no solo lo que había hecho mal, sino también lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre la vida. En una de esas cartas, escribió a Alejandro: «Hijo, cuando tengas mi edad, espero que puedas tomar mejores decisiones que las que yo tomé. Pero si alguna vez te encuentras en una situación donde tienes que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que parece ventajoso, espero que recuerdes que las ventajas a corto plazo nunca valen la pena si comprometen tu integridad a largo plazo. Yo aprendí eso demasiado tarde, pero tú todavía tienes tiempo para construir una vida basada en principios sólidos desde el principio». El invierno en la prisión fue particularmente difícil. Las celdas eran frías, la comida era menos variada, y la falta de luz natural durante las tardes cortas de diciembre y enero afectaba el estado de ánimo de todos los presos. Eduardo había pasado los inviernos anteriores de su vida en oficinas climatizadas, casas calientes y frecuentemente en vacaciones en lugares cálidos. La experiencia del frío constante, de la incomodidad física básica, fue una lección de humildad que no había esperado. Durante esos meses difíciles, Eduardo reflexionó sobre el concepto de privilegio. Toda su vida había tenido acceso a comodidades que había considerado normales: control de temperatura, comida de calidad, privacidad, la capacidad de tomar decisiones sobre cómo pasar su tiempo. La ausencia de esos privilegios básicos le dio una perspectiva completamente nueva sobre la desigualdad social y económica. Durante años empleé a cientos de personas, escribió en su diario durante una noche especialmente fría de enero. Siempre pensé que era generoso porque pagaba salarios competitivos y ofrecía algunos beneficios. Pero nunca realmente consideré cómo era vivir con esos salarios, cómo era no tener la seguridad financiera que yo daba por sentada. Ahora que he experimentado la pérdida de control sobre las circunstancias básicas de mi vida, entiendo mejor lo que muchas de esas personas enfrentaban todos los días. La primavera trajo cambios inesperados. En marzo, Roberto vino a visitarlo con noticias sobre el caso. «Eduardo, hay desarrollos interesantes. El fiscal está considerando una reducción de sentencia a cambio de tu testimonio completo contra algunos de los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en los esquemas de corrupción». «¿Qué tipo de reducción?» «Posiblemente de 18 años a 8 o 10 años». Eduardo sintió un destello de esperanza, seguido inmediatamente por culpa. ¿Era ético intentar reducir su propia sentencia testificando contra otros, incluso si esos otros también habían cometido crímenes? ¿Qué opinas tú? Legalmente, es una decisión inteligente. Moralmente, bueno, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Eduardo pidió tiempo para considerarlo. Durante las siguientes semanas, discutió la situación con el Dr. Ramírez, con sus compañeros de celda y consigo mismo en largas sesiones de escritura en su diario. Finalmente, decidió cooperar completamente con los fiscales. Su razonamiento era que los funcionarios corruptos necesitaban enfrentar consecuencias por sus acciones y si su testimonio podía ayudar a desmantelar sistemas de corrupción más amplios, entonces era su responsabilidad moral ayudar. El proceso de testificar fue emocionalmente agotador. Eduardo tuvo que revivir años de decisiones cuestionables, admitir públicamente detalles específicos sobre pagos ilegales y arreglos corruptos, y enfrentar el desprecio de personas que una vez habían sido sus socios en esas actividades. Pero también fue liberador en formas que no había anticipado. Cada detalle que reveló, cada transacción ilegal que describió, cada justificación falsa que desmontó, lo acercaba más a una honestidad completa sobre quién había sido y qué había hecho. Durante uno de los testimonios más difíciles, cuando tuvo que describir cómo había justificado usar el dinero educativo de sus hijos para impresionar a Valeria, Eduardo se quebró emocionalmente por primera vez desde su confesión inicial. «No hay justificación», dijo entre lágrimas. «Yo sabía que estaba mal. Sabía que estaba robando el futuro de mis propios hijos. Pero me había convencido de que era temporal,
de que lo devolvería, de que las inversiones saldrían bien y nadie saldría lastimado. Pero esas eran mentiras, y en el fondo siempre lo supe. Esa honestidad cruda, esa admisión pública de su autoengaño, marcó un punto de inflexión en el proceso de Eduardo. Ya no estaba tratando de proteger ninguna versión de su antigua imagen. Ya no estaba tratando de minimizar o racionalizar. Estaba enfrentando la verdad completa sobre sí mismo, sin importar cuán dolorosa fuera. El testimonio completo tomó 6 meses. Al final, habían desenredado una red de corrupción que involucró a docenas de funcionarios públicos, varios empresarios prominentes y millones de pesos en transacciones ilegales. La cooperación de Eduardo había sido instrumental en asegurar condenas para personas que habían estado operando con impunidad durante años. Como resultado de su cooperación, la sentencia de Eduardo fue reducida a 9 años con posibilidad de libertad condicional después de 6 años por buena conducta. 6 años mínimo, le dijo Roberto durante su última reunión oficial como cliente y abogado. Es mejor de lo que esperábamos al principio. Eduardo asintió, pero su respuesta sorprendió a Roberto. ¿Sabes qué, Roberto? Ya no estoy enfocado en cuándo voy a salir. Estoy enfocado en cómo voy a usar el tiempo que tengo Gir para convertirme en la persona que debería haber sido desde el principio. 2 años y medio después de entrar a prisión, Eduardo había encontrado un ritmo de vida que, sorprendentemente, le proporcionaba más satisfacción personal que muchos de los años que había pasado como empresario exitoso. Se había convertido en tutor de alfabetización para otros presos, coordinaba un grupo de discusión semanal sobre ética empresarial. Y había completado una certificación en consejería que le permitía ayudar a otros internos que lidiaban con problemas similares de autoengaño y racionalización. Su celda, que una vez había sentido como una tumba, ahora se había convertido en un espacio de reflexión y crecimiento. Las paredes estaban cubiertas con cartas de sus hijos, fotografías familiares y citas inspiradoras que había copiado de los libros que leía. Su pequeño escritorio de metal estaba siempre organizado con materiales de estudio, borradores de cartas y el diario que había crecido hasta llenar varios cuadernos. El cambio más significativo en Eduardo no era solo interno, se reflejaba en sus relaciones con las personas más importantes de su vida. Las visitas de Sofía habían evolucionado de confrontaciones tensas a conversaciones genuinamente amigables. Ella había comenzado a traer café de una cafetería especial y galletas caseras, creando un pequeño ritual que hacía que la sala de visitas se sintiera menos institucional. ¿Cómo van las clases?, preguntó Sofía durante una visita en abril. Eduardo había comenzado a tomar cursos universitarios a través de un programa de educación a distancia, trabajando hacia un título en trabajo social. Desafiantes pero gratificantes. Nunca pensé que estudiar teorías sobre rehabilitación y reintegración social sería tan fascinante. ¿Estás pensando en trabajar en el campo cuando salgas? Es una posibilidad. He estado hablando con algunas organizaciones que trabajan con exconvictos, ayudándolos a reintegrarse a la sociedad. Siento que tengo una perspectiva única que podría ser útil. Sofía sonrió, y Eduardo notó que era una sonrisa genuina, no la sonrisa educada que había caracterizado muchas de sus interacciones durante los últimos años de su matrimonio. Me alegra escuchar eso. Suenas como la persona que esperaba que fueras cuando nos casamos. ¿Qué quieres decir? Cuando éramos jóvenes, solías hablar sobre hacer una diferencia en el mundo. Sobre usar tus talentos para ayudar a otras personas. En algún punto durante la construcción de tu imperio empresarial, esa versión de ti desapareció. Eduardo reflexionó sobre esa observación. Era cierto que había perdido de vista sus ideales juveniles a medida que se enfocaba cada vez más en el éxito financiero y el estatus social. ¿Cómo están los niños realmente?, preguntó, cambiando a un tema que siempre lo preocupaba. ¿Están bien? Mejor de lo que esperaba, honestamente. Alejandro está en su último año de preparatoria, y las calificaciones que ha mantenido le permitirán conseguir una beca parcial para la universidad. ¿Una beca?
¿No va a tener suficiente dinero del fideicomiso que reparé? Eduardo había logrado negociar la devolución de la mayor parte del dinero que había tomado de los fideicomisos educativos, aunque había requerido liquidar varios de sus activos personales. Sí, pero Alejandro insiste en ganar parte de su educación él mismo. Dice que quiere entender el valor real del dinero. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque su hijo estaba mostrando una integridad y madurez que él no había tenido a esa edad, pero tristeza porque esa madurez había sido forzada por las circunstancias que él había creado. ¿Y Camila? Camila está floreciendo. Ha descubierto que le encanta el teatro y está participando en todas las obras de su escuela. También está escribiendo sus propias obras cortas. ¿Sobre qué escribe? Sobre familias complicadas, sobre perdón, sobre segundas oportunidades. Es bastante madura para una chica de 16 años. Eduardo sabía que la madurez prematura de sus hijos era otra consecuencia de sus acciones. Habían tenido que crecer rápidamente para lidiar con la realidad de tener un padre en prisión y una madre que trabajaba a tiempo completo por primera vez en décadas. ¿Cómo te va en el trabajo? Sofía había comenzado a trabajar para una firma de consultoría forense 6 meses después del juicio de Eduardo. Su combinación de educación formal y experiencia práctica investigando las finanzas de Eduardo la había hecho extremadamente valiosa en el mercado laboral. Me encanta. Nunca pensé que disfrutaría tanto trabajar. Y Eduardo, soy buena en esto. Realmente buena. Siempre fuiste inteligente. Yo fui un idiota por no animarte a perseguir tus propios objetivos profesionales. Tal vez, pero también yo permití que eso pasara. Durante años, fue más fácil definirme a través de tu éxito que construir el mío propio. Estas conversaciones habían ayudado a Eduardo a entender que su matrimonio había fallado no solo debido a sus infidelidades y problemas financieros, sino debido a un desequilibrio fundamental en la forma en que habían estructurado sus vidas. Él había sido el actor principal y ella había sido relegada a un papel de apoyo, una dinámica que había sido tóxica para ambos a largo plazo. Las visitas de sus hijos continuaron siendo complicadas emocionalmente, pero había habido progreso gradual. Alejandro, ahora de 18 años, había comenzado a ver a su padre como un ser humano imperfecto en lugar de como un villano o un héroe caído. Papá, he estado pensando mucho sobre lo que pasó, le dijo Alejandro durante una visita en junio. Y creo que entiendo mejor por qué tomaste las decisiones que tomaste. ¿Qué quieres decir? Creo que tenías tanto miedo de fallar, de no ser exitoso, que perdiste de vista qué significaba realmente el éxito. Eduardo se sorprendió por la perspicacia de su hijo. Esa es una observación muy madura. He tenido tiempo para pensar. Y también he estado viendo un psicólogo escolar para procesar todo esto. ¿Te está ayudando? Sí. Me ayudó a entender que puedo estar enojado contigo y amarte al mismo tiempo. Que puedo desaprobar tus acciones sin rechazarte como persona. Esa conversación había sido un punto de inflexión en la relación entre Eduardo y su hijo. Alejandro había encontrado una forma de mantener una relación con su padre sin excusar o minimizar lo que Eduardo había hecho. Camila, ahora de 16 años, había desarrollado una perspectiva diferente pero igualmente madura. Papá, he estado escribiendo sobre nuestra familia, le dijo durante una de sus visitas. Y me he dado cuenta de que lo que nos pasó no es solo sobre ti tomando malas decisiones. Es sobre cómo todas las familias tienen secretos y problemas, pero la mayoría nunca tienen que enfrentarlos públicamente. ¿Qué quieres decir? Muchos de mis amigos tienen padres que hacen cosas cuestionables en sus trabajos, o que engañan a sus esposas, o que toman atajos éticos. Pero nunca son atrapados, entonces nunca tienen que enfrentar las consecuencias reales. Eduardo había pensado sobre esa observación durante semanas. Camila tenía razón en que él no era único en haber tomado decisiones éticamente cuestionables. Lo que era único era que había sido expuesto y había enfrentado consecuencias reales.
¿Crees que eso hace que lo que hice esté bien? No, papá. Pero creo que hace que nuestra experiencia sea potencialmente valiosa. Nosotros estamos aprendiendo lecciones sobre honestidad y consecuencias que muchas familias nunca aprenden. La sabiduría de su hija adolescente a menudo dejaba a Eduardo sin palabras. Sus hijos habían extraído significado y crecimiento personal de una situación que él había visto principalmente como una tragedia. A medida que pasaba el tiempo, Eduardo comenzó a recibir visitantes inesperados. Antiguos empleados que querían entender qué había pasado, socios comerciales que buscaban closure e incluso algunos de los funcionarios públicos que habían sido procesados como resultado de su testimonio. Una de las visitas más significativas fue de Carmen, la mujer que había trabajado como empleada doméstica en su casa durante 15 años. Señor Eduardo, le dijo durante su visita, quería que supiera que siempre lo vi como un buen hombre que tomó malas decisiones. Carmen, no tienes que decir eso para hacerme sentir mejor. No lo estoy diciendo para hacerlo sentir mejor. Lo estoy diciendo porque es verdad. Durante todos esos años, vi cómo trataba a sus hijos, cómo se preocupaba por ellos. Vi cómo trabajaba largas horas para proveer para su familia. Pero también vi cómo gradualmente se volvió más estresado, más distante, más enfocado en cosas que no eran realmente importantes. ¿Cómo qué? Cómo impresionar a personas que no conocía realmente. Cómo tener más dinero del que su familia necesitaba. Cómo demostrar que era más exitoso que otros hombres exitosos. Eduardo reflexionó sobre las palabras de Carmen. Ella había sido una observadora silenciosa de su vida familiar durante años, y su perspectiva tenía el valor de la objetividad. ¿Cuándo crees que comencé a cambiar? Creo que cuando comenzó a medir su valor como hombre solo por cuánto dinero ganaba y cuánto poder tenía. Antes de eso, lo veía jugar con los niños, reírse con la señora Sofía, disfrutar de cosas simples. Después de eso, siempre parecía estar corriendo hacia algo, pero nunca llegaba. Esa observación resonó profundamente con Eduardo. Carmen había articulado algo que él había estado tratando de entender sobre su propia transformación durante los años previos a su caída. Otro visitante inesperado fue Valeria. 3 años después del juicio, se había presentado sin aviso para una visita que Eduardo no estaba seguro de querer tener. Eduardo, le dijo cuando se sentaron en la sala de visitas, he venido a disculparme. ¿Disculparte por qué? Por mi papel en todo esto. Por no haber sido más madura, por no haber hecho mejores preguntas sobre de dónde venía el dinero que gastabas en mí. Eduardo la estudió. Valeria había cambiado significativamente desde la última vez que la había visto. Se veía más seria, más centrada, menos como la joven ambiciosa que había conocido. Valeria, tú no eres responsable de mis decisiones. Yo era el adulto casado, yo era el que tenía responsabilidades familiares. Pero yo sabía que estabas casado. Sabía que tenías hijos. Elegí ignorar las implicaciones morales de eso porque me convenía. ¿Por qué decidiste trabajar con Sofía? Porque cuando ella me mostró evidencia de lo que realmente estaba pasando, de cuánto estabas poniendo en riesgo a tu familia, me di cuenta de que había sido cómplice en algo que estaba lastimando a personas inocentes. Tus hijos no merecían que su dinero educativo fuera gastado en impresionarme. Eduardo asintió. La decisión de Valeria de cooperar con Sofía había sido una de las traiciones más dolorosas, pero también había sido éticamente correcta. ¿Qué has estado haciendo desde entonces? Volví a la escuela. Estoy estudiando trabajo social, como tú. Quiero ayudar a mujeres jóvenes a tomar mejores decisiones de las que yo tomé. Eduardo se dio cuenta de que tanto él como Valeria habían sido transformados por la experiencia de diferentes maneras. Ambos habían enfrentado las consecuencias de sus decisiones y habían elegido usar esas experiencias para crecimiento personal y para ayudar a otros. Durante su 4º año en prisión, Eduardo recibió noticias que cambiarían el curso de su tiempo restante.
El programa de educación había sido expandido y él había sido seleccionado para desarrollar y liderar un nuevo curso sobre ética empresarial para presos que habían cometido delitos de cuello blanco. Es una oportunidad única, le explicó la directora del programa educativo. Su experiencia, combinada con su educación y su evidente crecimiento personal, lo hace ideal para ayudar a otros hombres que están lidiando con situaciones similares. Eduardo aceptó la responsabilidad con entusiasmo. Desarrollar el currículum le requirió examinar profundamente no solo sus propias experiencias, sino también las experiencias de docenas de otros hombres que habían tomado caminos similares hacia la criminalidad de cuello blanco. El curso que desarrolló se enfocaba en 3 áreas principales: reconocer los patrones de pensamiento que llevan a decisiones éticamente cuestionables, entender el impacto real de los delitos financieros en las víctimas, y desarrollar marcos éticos prácticos para la toma de decisiones futuras. La mayoría de nosotros no despertamos un día y decidimos convertirnos en criminales, les decía a sus estudiantes durante la primera clase de cada semestre. Comenzamos tomando pequeños atajos, justificando decisiones cuestionables, diciéndonos que las reglas no se aplican a nosotros o que las circunstancias especiales justifican acciones especiales. El objetivo de este curso es ayudarlos a reconocer esos patrones antes de que sea demasiado tarde. Las clases se volvieron extremadamente populares entre los presos de delitos financieros. Eduardo había desarrollado un estilo de enseñanza que combinaba riguridad académica con honestidad emocional brutal sobre sus propias experiencias. Durante una de las clases más impactantes, Eduardo había invitado a Sofía para hablar sobre el impacto de los delitos financieros en las familias de los perpetradores. Cuando mi esposo comenzó a tomar dinero de los fondos educativos de nuestros hijos, les dijo a los estudiantes, no solo estaba robando dinero. Estaba robando seguridad, estaba robando confianza, estaba robando la capacidad de nuestra familia de planear para el futuro. La presentación de Sofía había sido seguida por una sesión de preguntas y respuestas que había durado 3 horas. Los presos habían hecho preguntas profundas sobre cómo reparar relaciones dañadas, cómo reconstruir confianza, y cómo enfrentar la culpa de haber lastimado a personas inocentes. ¿Alguna vez realmente perdonó a Eduardo?, había preguntado uno de los estudiantes. El perdón es complicado, había respondido Sofía. Yo no perdono las acciones que tomó. Esas acciones estuvieron mal y las consecuencias eran necesarias. Pero he llegado a entender que Eduardo el hombre es diferente de las acciones que tomó. He perdonado al hombre, incluso si no puedo perdonar las acciones. Esa distinción había sido reveladora para Eduardo y para muchos de sus estudiantes. La idea de que las personas podían ser perdonadas sin que sus acciones fueran excusadas proporcionaba un marco para la rehabilitación que no dependía de minimizar la seriedad de los crímenes cometidos. A medida que se acercaba su 6º año en prisión, Eduardo comenzó a prepararse seriamente para la posibilidad de libertad condicional. Había completado todos los programas de rehabilitación disponibles, había mantenido un récord disciplinario perfecto y había contribuido significativamente a la vida educativa de la prisión. Pero más importante que esos logros institucionales era el trabajo interno que había hecho. Eduardo se había convertido en una persona fundamentalmente diferente de la que había entrado a prisión 6 años atrás. ¿Estás listo para salir?, le preguntó el doctor Ramírez durante una de sus últimas sesiones regulares. Honestamente, tengo sentimientos mixtos al respecto. ¿Cómo así? Por un lado, extraño terriblemente a mis hijos y quiero ser parte de sus vidas nuevamente. Por otro lado, he encontrado un propósito aquí que no había tenido en años. ¿Qué te preocupa sobre regresar al mundo exterior? Me preocupa que las tentaciones y presiones que me llevaron a tomar malas decisiones antes sigan estando ahí. Me preocupa que sin la estructura y la simplicidad de la vida en prisión, pueda gradualmente regresar a viejos patrones de pensamiento. ¿Qué planes tienes para evitar eso? Eduardo había estado pensando sobre esa pregunta durante meses. Quiero continuar trabajando en rehabilitación y educación, pero desde afuera. Quiero ayudar a hombres que están pasando por lo que yo pasé,
tanto los que están en prisión como los que están tratando de reintegrarse a la sociedad. ¿Has hablado con tu familia sobre esos planes? Sí. Sofía dice que está orgullosa de la dirección que he tomado. Los niños, bueno, todavía están procesando todo, pero apoyan la idea de que use mi experiencia para ayudar a otros. La audiencia de libertad condicional se programó para septiembre de su 6º año. Eduardo se preparó meticulosamente, no solo legalmente sino emocionalmente. Sabía que tendría que articular no solo su arrepentimiento y su crecimiento, sino también sus planes específicos para reintegrarse a la sociedad de manera constructiva. La noche antes de la audiencia, Eduardo escribió en su diario: «Mañana podría ser el comienzo de mi segunda oportunidad en la vida. He pasado 6 años aprendiendo a ser la persona que debería haber sido desde el principio. Pero también he aprendido que el crecimiento personal no es un destino, es un proceso continuo. Si me dan la oportunidad de salir, mi compromiso no es solo evitar cometer los mismos errores, sino usar activamente lo que he aprendido para ayudar a otros y para ser el padre, ex esposo y miembro de la sociedad que mis acciones anteriores me impidieron ser». La audiencia de libertad condicional fue dirigida por un panel de 3 funcionarios, un juez, un trabajador social especializado en reintegración y un representante de víctimas. Eduardo había estado esperando este momento durante meses, pero cuando finalmente se sentó frente al panel, se sintió sorprendentemente calmado. «Señor Mendoza», comenzó el juez, «ha cumplido 6 años de una sentencia de 9 años. Durante ese tiempo, su récord disciplinario ha sido ejemplar y ha contribuido significativamente a los programas educativos de la institución. ¿Puede explicarnos por qué cree que merece ser considerado para libertad condicional?». Eduardo había ensayado esta respuesta, pero cuando llegó el momento de hablar, decidió responder desde el corazón en lugar de desde la preparación. «Su señoría, no creo que merezca libertad condicional en el sentido de haber ganado algo. Creo que he hecho el trabajo necesario para convertirme en alguien que puede contribuir positivamente a la sociedad en lugar de dañarla. He enfrentado honestamente lo que hice, he entendido por qué lo hice, y he desarrollado tanto las herramientas internas como los planes externos para asegurar que nunca tome decisiones similares nuevamente». «¿Cuáles son sus planes específicos si es liberado?». «Tengo una oferta de trabajo con la Fundación Segunda Oportunidad, una organización que ayuda a exconvictos de delitos de cuello blanco a reintegrarse a la sociedad. También planeo continuar desarrollando programas educativos sobre ética empresarial, tanto para prisiones como para universidades y empresas». ¿Ha considerado el impacto que su liberación podría tener en las víctimas de sus crímenes? Eduardo había estado esperando esta pregunta y era la que más lo había preocupado. «He pensado mucho sobre eso. Mi familia, especialmente mis hijos, fueron las víctimas principales de mis acciones. He estado reconstruyendo lentamente esas relaciones durante los últimos años, y creo que mi liberación, si viene acompañada de un compromiso genuino y continuo con ser una mejor persona, podría ser beneficiosa para esas relaciones a largo plazo». El representante de víctimas habló por primera vez. «Hemos recibido cartas de apoyo de su ex esposa y de sus hijos. Eso es inusual en casos como este. Mi familia ha sido extraordinariamente generosa en darme la oportunidad de demostrar que he cambiado. Esa generosidad es algo que no doy por sentado y que me motiva todos los días a seguir creciendo». La trabajadora social intervino. «Señor Mendoza, estadísticamente, los hombres de su edad y trasfondo que han cometido delitos financieros tienen una tasa de reincidencia relativamente baja. Pero también tienen altas tasas de problemas de adaptación social. ¿Cómo planea lidiar con los desafíos de reintegrarse a una sociedad donde su reputación ha sido permanentemente dañada? Es una preocupación real. He perdido la oportunidad de continuar en el campo empresarial donde tenía experiencia. He perdido el estatus social que una vez tuve. Pero también he ganado una perspectiva y un propósito que no tenía antes. Planeo enfocarme en contribuir a la sociedad en lugar de en reconstruir mi estatus anterior».
La audiencia continuó durante 2 horas más, con preguntas detalladas sobre sus planes de vivienda, sus redes de apoyo, sus compromisos financieros continuos y sus estrategias específicas para mantener la sobriedad ética. Al final, el panel se retiró para deliberar. Eduardo esperó en una pequeña sala de espera durante lo que sintió como horas, pero que probablemente fueron solo 30 minutos. Cuando lo llamaron de vuelta, el juez leyó la decisión. Señor Mendoza, después de considerar todos los factores relevantes, este panel ha decidido otorgarle libertad condicional efectiva inmediatamente, sujeta a las siguientes condiciones. Eduardo apenas escuchó las condiciones específicas. Libertad condicional. Después de 6 años, iba a salir de prisión. Esa noche, Eduardo hizo sus llamadas telefónicas permitidas. Primero llamó a Sofía. Lo lograste, le dijo cuando escuchó la noticia. No sé si lograr es la palabra correcta. Pero sí, me dieron libertad condicional. ¿Cómo te sientes? Abrumado. Emocionado. Aterrorizado. Todo al mismo tiempo. Eduardo, quiero que sepas que todos estamos orgullosos del trabajo que has hecho estos años. Los niños están emocionados de tenerte de vuelta en sus vidas de una manera más regular. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Después de años de incertidumbre sobre si su familia podría perdonarlo, finalmente había esperanza real de reconstruir esas relaciones. Llamó a Alejandro, quien ahora tenía 22 años y estaba terminando su carrera de Derecho. Papá, dijo Alejandro cuando escuchó la noticia, he estado esperando este día durante 2 años. ¿De verdad? Sí. Quiero conocer a la persona en la que te has convertido. Quiero ver si el hombre que me escribe cartas tan reflexivas e inteligentes es el mismo hombre que era mi padre antes de todo esto. Eduardo sonrió a través de las lágrimas. Creo que vas a descubrir que soy la misma persona, pero una mejor versión de esa persona. Su última llamada fue a Camila, ahora de 20 años y estudiando teatro en la universidad. Papá, tengo algo que decirte, le dijo cuando supo sobre su libertad condicional. ¿Qué es? He estado escribiendo una obra sobre nuestra familia. Sobre lo que pasamos. Y quiero que la leas cuando salgas. ¿Cómo me presentas en la obra? Como un hombre que perdió su camino pero que encontró una forma de regresarlo. Como alguien que cometió errores terribles pero que tuvo el valor de enfrentarlos y cambiar. Eduardo se dio cuenta de que sus hijos habían crecido durante sus años en prisión no solo en edad, sino en sabiduría y perspectiva. Habían procesado la experiencia familiar de manera que les había permitido extraer significado y crecimiento de una situación traumática. 2 semanas después, Eduardo Mendoza caminó por las puertas de la prisión como un hombre libre por primera vez en 6 años. Sofía y sus 2 hijos estaban esperándolo, junto con Roberto García, quien había continuado siendo no solo su abogado sino también un amigo a lo largo de todo el proceso. El mundo exterior se veía diferente de como Eduardo lo recordaba. La tecnología había avanzado, la ciudad había cambiado, y él mismo había cambiado tanto que se sentía como si estuviera viendo todo por primera vez. Pero más significativo que los cambios externos era la sensación de paz interior que Eduardo experimentó cuando abrazó a sus hijos. Durante 6 años había temido que hubiera destruido irreparablemente esas relaciones. Ahora, sosteniendo a Alejandro y Camila, se dio cuenta de que había perdido años preciosos con ellos, pero que las relaciones no estaban destruidas. Estaban transformadas, tal vez incluso fortalecidas por la honestidad brutal que habían tenido que desarrollar para navegar la crisis familiar. ¿Estás listo para tu segunda oportunidad? Le preguntó Sofía mientras manejaban hacia la ciudad. Eduardo miró por la ventana hacia la Ciudad de México que se extendía hasta el horizonte, millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus propios desafíos y oportunidades. Estoy listo para ganar mi segunda oportunidad cada día, respondió. Ya no doy nada por sentado. 6 meses después de su liberación,
Eduardo estaba de pie frente a un grupo de 20 ejecutivos jóvenes en una empresa de consultoría, dando una presentación sobre ética empresarial. Era parte de su trabajo con la Fundación Segunda Oportunidad, hablando con profesionales sobre las señales de advertencia que habían precedido su propia caída. La pregunta que siempre me hacen, les dijo al grupo, es cuando supe que había cruzado la línea hacia la criminalidad. Y la respuesta honesta es que nunca hubo una línea clara. Hubo miles de pequeñas decisiones, cada una justificada individualmente, que me llevaron gradualmente a un lugar donde estaba robando dinero de mis propios hijos y corrompiendo funcionarios públicos. Un joven ejecutivo levantó la mano. ¿Qué habría tenido que pasar para que se detuviera antes de llegar tan lejos? Eduardo había reflexionado sobre esa pregunta durante años. Habría necesitado sistemas externos de responsabilidad. Personas en mi vida que estuvieran dispuestas a desafiar mis decisiones, incluso cuando parecían exitosas. Habría necesitado recordar regularmente por qué estaba trabajando, no solo para acumular riqueza o estatus, sino para contribuir al bienestar de mi familia y mi comunidad. ¿Y ahora? ¿Cómo se asegura de no repetir los mismos patrones? Ahora vivo una vida mucho más simple y transparente. Mi ex esposa y mis hijos conocen todos los aspectos de mi trabajo y mis finanzas. Tengo un consejero con quien hablo semanalmente sobre las decisiones importantes. Y más importante, he redefinido el éxito. Ya no se trata de cuánto dinero gano o qué tan impresionante parece mi vida desde afuera. Se trata de si estoy contribuyendo positivamente a las vidas de otras personas. Después de la presentación, Eduardo condujo hacia el departamento modesto que había rentado en una zona tranquila de la ciudad. Era una fracción del tamaño de la casa en las lomas donde había vivido durante 2 décadas, pero se sentía más como un hogar de lo que esa mansión había sentido durante años. Esa noche, como hacía cada noche, Eduardo escribió en su diario. Día 187 de libertad. Hoy hablé con ejecutivos jóvenes sobre la importancia de mantener perspectiva ética en sus carreras. Uno de ellos me preguntó si lamento haber tenido que ir a prisión para aprender las lecciones que ahora enseño. Es una pregunta difícil. Lamento profundamente el daño que causé a mi familia. Lamento el tiempo perdido con mis hijos durante sus años formativos. Lamento el ejemplo que di de que el éxito justifica cualquier medio. Pero no lamento haber tenido que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Sin esas consecuencias, nunca habría hecho el trabajo interno necesario para convertirme en la persona que soy ahora. Sin la pérdida de todo lo que pensé que era importante, nunca habría descubierto lo que realmente importa. Mi historia no es una historia de redención en el sentido tradicional. No he vuelto a ser quien era antes. He llegado a ser quien debería haber sido desde el principio, alguien que entiende que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tienes en las vidas de otros. No por la riqueza o el estatus que acumulas para ti mismo. Mañana Alejandro viene a cenar. Camila va a estar en la ciudad el fin de semana y quiere mostrarme su nueva obra. Sofía y yo vamos a hablar sobre expandir los programas educativos que desarrollamos en prisión para incluir universidades. Estas son las cosas que hacen que la vida valga la pena. No las cenas en restaurantes caros o los viajes en primera clase o las reuniones con personas poderosas. Sino las conexiones genuinas con personas que importan, el trabajo significativo que ayuda a otros y la tranquilidad que viene de vivir de acuerdo con principios sólidos. He perdido mucho, pero he ganado algo invaluable, la oportunidad de vivir una vida auténtica por primera vez en décadas. Eduardo cerró el diario y se preparó para dormir. Mañana sería otro día de su segunda oportunidad, otro día para demostrar que las personas pueden cambiar fundamentalmente, otro día para contribuir positivamente al mundo en lugar de simplemente tomar de él. Por primera vez en su vida adulta, Eduardo Mendoza se durmió completamente en paz consigo mismo y con las elecciones que había hecho ese día. La guerra había terminado, pero la victoria no había llegado de donde él había esperado. Había venido de la rendición, de la honestidad y del trabajo duro de convertirse en una mejor versión de sí mismo.
Y esa, se dio cuenta, era la única victoria que realmente importaba. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia de Eduardo y Sofía. ¿Qué opinas sobre la transformación de Eduardo? ¿Crees que realmente mereció una segunda oportunidad, o las consecuencias debieron ser aún más severas? ¿Te sorprendió la estrategia que usó Sofía para exponer la verdad? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leer sus reflexiones sobre estas historias que nos hacen pensar sobre la ética, el perdón y las segundas oportunidades en la vida real. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima historia.